Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos, los mencionados delitos de homicidio calificado. Ante todo, profesor, saludarlo y expresarle mi total satisfacción de llevar este curso con usted. Mi nombre es Franz Orlando Severino Zárate, estudio la carrera de contabilidad y en esta ocasión voy a hablar del nacimiento de un gran gobierno que dio una gran transformación a nuestro país en lo social, político y económico. Y a su vez causó una gran polémica que todavía causa eco en nuestros tiempos. Se trata del ingeniero Alberto Fujimori. Dando una pequeña reseña histórica, se convirtió en presidente en el año 1990, en unas elecciones donde postuló junto al candidato Mario Vargas Llosa. En esa época el país enfrentaba problemas económicos, sociales y políticos significativos, incluida la preinflación, hablando de economía, y una violencia con el terrorismo, ese grupo llamado autodenominado Centro Luminoso. En la primera vuelta, Fujimori quedó detrás de su contrincante, que fue Vargas Llosa, quedando con obteniendo menos del 50%. En la segunda vuelta, con el apoyo inesperado de la población rural y urbana, ganó el electorado. Tomó posesión en 1990, un 28 de julio, y su gobierno inició implementando medidas económicas de emergencia para abordar la actual crisis y controlar la inflación. Lo resultante fue que dio un golpe de Estado en 1992 para disolver el Congreso y asumir un poder extraordinario, y a su vez combatir la corrupción y ineficiencia del Congreso. Otro detalle es que hizo una reforma constitucional después del autogolpe, promulgó una ley mediante referéndum para cambiar la Constitución, que es la que actual tenemos. Y por último, voy a recalcar que es importante que el gobierno de Fujimori estuvo marcado por controversias, como dije anteriormente, incluidas violaciones a los derechos humanos y acusaciones, pero no se le puede quitar que fue un gran cambio, ya que veníamos de una detestante y paupérrima situación económica, social y conflictos internos. Sin duda en 2017 fue extraditado a Chile y fue condenado, y actualmente en estos días salió en libertad. Con eso concluyo mi exposición. Gracias. Buenas tardes, me presento, soy el alumno Marco Eduardo Juárez Campoverde de la Facultad de Ingeniería Industrial, presentando el ensayo sobre los cambios y permanencias del periodo de gobierno del expresidente Alberto Fujimori. En tal caso, nuestra postura sobre el gobierno del expresidente es que nosotros consideramos que el fujimorismo y sus efectos desde 1990 en lo político, tanto en lo económico y social, han influenciado hasta la actualidad, trayendo consigo cambios y permanencias en el Perú. A continuación, mencionaremos nuestros siguientes argumentos de nuestra postura ante este gobierno. Además, desde el comienzo del gobierno de Alberto Fujimori se vio un gran cambio que se veía venir, tanto como en el sector económico, social y, lo más importante, en el ámbito cultural. En los años 90 se creó una cultura impulsiva, una cultura que afectó gran parte del territorio peruano, la corrupción. La corrupción se convirtió en una cultura que permanece hasta la actualidad. Además, tenemos a la gran parte de nuestra sierra peruana sometida a la identidad que se somete
gran parte de su territorio, es decir, a la cultura de Sendero Luminoso, que sigue impulsando hasta el día de hoy las fuerzas de terrorismo en el Perú. Muchas gracias. El gobierno de Alberto Fujimori en el Perú fue un periodo complejo y controvertido que dejó un gobierno ambiguo en la historia del país. Aunque logró implementar medidas económicas que estabilizaron la inflación y combatieron la crisis económica, su administración estuvo marcada por acusaciones de violaciones a los derechos humanos y las prácticas autoritarias. Durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, entre los años 1990 al año 2000, varios autores destacaron y abordaron los cambios y permanencias en el país. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de la Literatura, analizó la erosión democrática en la fiesta del Chivo, evidenciando la consolidación del poder autoritario. En contraste, el historiador Gustavo Garretti, en Sendero Luminoso, breve historias de una guerra larga, exploró la persistencia de la violencia política. En nuestro ensayo, titulado Cambios y permanencias durante el periodo de gobierno del expresidente Alberto Fujimori, Ragas 2002 nos dice que el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990 ha sido objeto de intensos debates en la historia política peruana. Sus políticas económicas y medidas drásticas para abordar la crisis económica y el terrorismo han generado controversias con opiniones divididas sobre su legado. Además, la implementación de reformas políticas como la disolución del Congreso ha sido objeto de críticas y análisis en la evaluación retrospectiva de su administración, lo que a su vez genera la desconfianza institucional, escándalos de corrupción. Además, el sociólogo Julio Kotler examinó la transformación del sistema político y la presencia de Fujimori en Perú tras las huellas de Sendero Luminoso. Por otro lado, el politólogo Alberto Bárgara reflexionó sobre la continuidad de ciertos problemas estructurales en formas que van quedando atrás. Estos autores ofrecen perspectivas críticas y diversas sobre el complejo periodo fujimorista. Siguiendo con la exposición, vamos a responder a la pregunta ¿qué cambios se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo? Tenemos cambios culturales, transformación alimentaria y también por otro lado la percepción de seguridad. En los cambios culturales en la sociedad peruana, algunos de los aspectos culturales más destacados incluyen primero la globalización, la apertura económica de Fujimori expuso a influencias culturales extranjeras, afectando la forma de vestir, consumir y de relacionarse. Segundo, la transformación alimentaria, tenemos las políticas económicas generaron una mayor disponibilidad de productos importados, impactando la dieta y los hábitos alimenticios de la población peruana. Por otro lado, la percepción de seguridad, la lucha contra el terrorismo influyó la percepción de seguridad, cambiando actitudes, comportamientos en relación con la confianza en las instituciones y asimismo el impacto de expresiones artísticas. Bien, continuando con la siguiente interrogante. ¿Qué permanencias persisten hasta la actualidad? El legado del gobierno de Alberto Fujimori en el Perú ha dejado permanentes huellas en la política, la economía y la sociedad del país, destacando la persistencia de una cultura política impulsiva y de la arraigada corrupción, así como la influencia continua de la identidad cultural de Sendero Luminoso en la sierra peruana. Además de esto, hoy en día simpatizantes y mentores del fujimorismo aún tienen presencia política en el Congreso, evidenciando la relevancia de este movimiento. Las críticas relacionadas con la consolidación del poder durante ese periodo también perduran, señalando la importancia de reflexionar sobre los efectos a largo plazo de este gobierno en la actualidad peruana. En conclusión, sí consideramos que los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990 sí han marcado una influencia en la conformación del Perú de hoy, lo que nos lleva a reflexionar que debemos de seguir luchando por erradicar las desigualdades, optar por la democracia y trabajar juntos por un desarrollo económico. Por eso invocamos a que seamos más peruanos. Los temas
días, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, pasó su primera noche fuera de prisión tras ser puesto en libertad por motivos humanitarios, por una decisión de la Corte Constitucional de ese país.